Buenas noches, restan apenas unas horas para el inicio de la campaña de las elecciones andaluzas del 19J, del 19 de junio, y el debate concreto, el debate específico sobre los retos más acuciantes de la provincia de Jaén, brilla prácticamente por su ausencia. Las caravanas de los principales partidos pasan con prisas y los mensajes hablan sobre todo de economía regional, de ayudas a emprendedores, de funcionarios, de empleados públicos que se convierten en fijos, de un plan de empleo, de políticas desiguales de igualdad o de lo que adolece la atención sanitaria pública pospandémica, pero de las asignaturas pendientes de Jaén, con competencias autonómicas, de las que llevan años durmiendo el sueño de los justos, de esas se ha dicho en plata poco o nada. Los candidatos jienenses prefieren callar y escuchar el eco de los discursos de sus jefes, de sus líderes, de los actores principales, que son los que mandan e imantan, los que atraen focos y despiertan por miles, merced al efecto multiplicador de los grandes medios de comunicación de masas y de las redes sociales, adhesiones, deserciones y rechazos. Y así los círculos viciosos en las alturas, el discurso se retroalimenta y sigue sin poner el acento aquí, a ras de tierra. Entre el domingo y el lunes se dieron a conocer varias encuestas sobre intención de voto en Andalucía, tendencias al fin y a la postre. En el barómetro del Centra, la Fundación del Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la Consejería de la Presidencia, el PP sumaría a los parlamentarios que obtuvo en diciembre de 2018 y los que tenía también sus socios Ciudadanos, 26 más 21, 47, incluso 48 o 49. El PSOE de 33 actuales a 32 o 31, Vox de 12 a casi el doble y el resto pues menudeo, calderilla. La sucursal de Unidas Podemos hace 3 años y medio consiguió 17 diputados, 17 parlamentarios andaluces, hoy separados en 2 candidaturas por Andalucía y Adelante Andalucía, 5 y 1 respectivamente, solo 6, menos de la mitad. Ciudadanos, el socio del PP, que ha salido en muchos estudios demoscópicos sin representación, este 19J, en esta sí aparece con 1 o 2, en el mejor de los supuestos. En Jaén se hicieron en este estudio demoscópico 498 entrevistas, en la capital 87, en Linares 45, en ciudades como Úbeda de 20.000 a 50.000 habitantes 91, de 10.000 a 20.000 habitantes 95 y en los más pequeños municipios 180. No se publican datos por provincias, pero en el caso de Jaén, feudo histórico del PSOE en primera instancia, hay que recordar que en diciembre de 2018 el PSOE se hizo con 4 escaños, el PP 3, Ciudadanos 2, Adelante Andalucía 1, Vox 1. Y por otro lado, también es bueno mencionar que en ninguna de las últimas encuestas publicadas, ni la izquierda del PSOE, ni la opción política de las plataformas ciudadanas Jaén merece más, obtienen representación. La participación en todas ellas es baja. Como hace 3 años y medio, difícilmente alcanzará en el conjunto andaluz el 60%. Cuaderno de bitácora del 19J en 10TV, la perspectiva demoscópica, las encuestas electorales hoy por hoy, ganar antes de ganar. Vamos a trasladar este pronóstico generalizado para que lo desmenuce, lo diseccione el sociólogo Felipe Morente. Abundaremos en la evolución ideológica de la sociedad andaluza, desde los estertores del franquismo hasta el momento actual. A dueto, 2 hijos ilustres de la tierra, el filósofo José Luis Villacañas Berlanga y el jurista, el magistrado Miguel Pascual Liaño. Saludaremos a la cabeza de lista del PSOE de Jaén, Ángeles Ferriz, que hoy y mañana no se despega en la provincia de su jefe de filas, Juan Espadas. Por aquí está la caravana del PSOE andaluz. Y repasaremos los últimos movimientos estratégicos y mensajes, como ya hiciéramos la pasada semana, en una especie de sanedrín periodístico con 2 auténticos maestros, Antonio Avendaño y Pepe Fernández. La bitácora, el cuaderno de bitácora de 10TV, comenzamos. Objetivo 19J.
Es una de esas grandes dudas que tiene esta precampaña, ya casi campaña del 19J. ¿Es positivo? ¿Es pues una auténtica lanzadera? ¿Es un incentivo el que se dé a uno previamente por ganador, o puede constituir un lastre a la corta, porque apenas restan 15 días para la hora de la verdad? Vamos a trasladar el resultado de muchas encuestas del domingo, del lunes que hemos conocido. En todas ellas se coincide en situar en un lugar destacado como ganador de las elecciones andaluzas al Partido Popular y a la nueva marca de moda, la marca Juanma. Vamos a consultar todo esto, vamos a propiciar que él diseccione, desmenuce estos estudios sociológicos, demoscópicos, con un sociólogo reputado, con un amigo nuestro, Felipe Morente, Granada. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy bien. Esto de que a Juanma Moreno, a la marca Juanma, se le dé de antemano, de un primer momento ya se aventuraba, pero ahora ya con encuestas de todo signo, con muchas cabeceras diferentes, editoriales de distinto signo, aparece como claro vencedor. Y ya, para remate, la Fundación del Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la Consejería de Presidencia, lanza su barómetro preelectoral y lo sitúa ya bordeando los 50 diputados. ¿Esto puede ser muy positivo para el candidato o todo lo contrario? Bueno, la recepción que se haga de estos datos por la audiencia, es decir, por los electores, va a estar bastante condicionada por su predisposición al voto. Yo creo que hay sectores de la sociedad que son propensos a reforzar su compromiso con el voto de aquellas opciones políticas que son próximas cuando éstas tienen altas expectativas de triunfo. Y esto puede estimular efectivamente a fijar ese electorado proclive e incluso, bueno, comprometerlo a que no haya otro fallo como ya lo hubo en el año 18. Entonces, yo creo que sí, cuando hay buenos resultados, la gente pues tiende, bueno, a adherirse y a enfatizar ese sentido del compromiso del partido. Hay otros sectores, sin embargo, que se ven confiados cuando ven que su fuerza política está suficientemente respaldada y bueno, ante el no compromiso, cuando no tienen una adhesión fuerte, pues puede decir, bueno, la cosa va bien, yo tampoco mi voto es imprescindible. Y eso puede, digamos, hacer pasiva a ciertos segmentos. Pero en cualquier caso, siempre las expectativas de triunfo, y tenemos el gran paradigma del año 82, que fueron mis primeras elecciones, cuando todos los sondeos daban como seguro vencedor al PSOE, al PSOE de Felipe González, y no solamente se confirmó, sino que rebasó cualquier límite o expectativas creadas. Hemos visto ese barómetro en la provincia de Jaén, apenas la ficha técnica, ya llegarán la tabla de cruces, las variables de cruces. Y hay un factor muy importante que manejáis siempre los sociólogos, y es el tema del recuerdo, cuando se entrevista, el recuerdo del partido al que usted votó con anterioridad. Y claro, aquí se dan casos como por ejemplo el PSOE, que no tiene el mismo candidato, ya no es Susana Díaz, ahora es Juan Espadas, y que te hablan de Adelante Andalucía, y ahora Adelante Andalucía solo son los anticapitalistas de Teresa Rodríguez y algún independiente más, alguna formación minúscula de índole nacionalista andaluz. Pero en el otro caso, lo que podía asociarse a Izquierda Unida Podemos ha cambiado, está en
en otra sigla, en otra marca que se llama Por Andalucía. Todo esto de hacer recuento del recuerdo no puede incluso sacar unos resultados que inviten a deducciones erróneas. Bueno, afilando el lápiz, sí, pero digamos que las posiciones ideológicas están más orientadas por el ámbito que representan los líderes, aunque sean nuevos, de su propio espectro ideológico. Por tanto, hay lo que se llama la cultura política asentada de aquellos colectivos que tienen muy arraigado su compromiso de voto con un partido, no con el candidato. Esto le pasa mucho al PSOE. El PSOE tiene, al menos en las generaciones por encima de los 45 años, tienden a reproducir su compromiso con el PSOE. Pasa también con ciertos sectores, sobre todo más por clase que por generación, con el Partido Popular. Y en la izquierda, los que no votan ni por uno de los dos partidos mayoritarios, sin duda optan por aquellas opciones que están bien a la izquierda del PSOE, bien a la derecha del PP, por razones diversas. Yo creo que uno de los problemas que tiene la izquierda, los grupos políticos que están, o los partidos políticos que están, o coaliciones a la izquierda del PSOE, es esa nueva segregación de opciones, ¿no? De que esté por Andalucía y tal, en una posición distinta a la que pudieron confluir en las últimas elecciones. Pero que sean uno u otro, sí es verdad que disminuye la fuerza de representación, que estén divididas los partidos a la izquierda del PSOE, pero su masa electoral va a ser más o menos la misma. Es posible que haya cierto enfado en algunos muy comprometidos que entiendan que debe ir unida esa izquierda de la izquierda y que se abstengan, pero la masa electoral que tienen los partidos a la izquierda del PSOE, lo veremos, es muy probable, lo veremos, que va a ser muy parecida a las últimas elecciones generales. El enigma, a mi modo de ver ahora mismo, es el respaldo que pueda tener el partido Vox. Yo creo que Vox está siendo ahora mismo la incógnita que puede distorsionar equilibrios de fuerza, sobre todo en la derecha, y que por tanto haga digamos, desequilibrio respecto a lo que venía siendo la dinámica bipartidista de poder en los escenarios anteriores. Y creo que Vox es una incógnita que las encuestas no van a poder elucidar de manera clara, porque hay mucho voto oculto tras esa opción política. El enigma, la incógnita principal, querido Felipe Morente, nuestro sociólogo, para empezar a desmenuzar, diseccionar ese tropel de encuestas que aparecían entre el final de la pasada semana, el inicio de esta. Gracias, volveremos a hablar aquí en Cuaderno de Bitácora del 19J, en 10TV. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Es un auténtico placer volver a encontrarnos, tener un pretexto para hablar con dos auténticos referentes en el pensamiento crítico, que además son paisanos, son andaluces, son jiennenses y son de Úbeda. Están en lugares distintos, pero en fin, cabeza viva no tiene precio, y ya digo que es una auténtica satisfacción volver a reencontrarnos con José Luis Villacañas Berlanga, filósofo, catedrático de filosofía, escritor. Buenas noches, José Luis. Muy buenas noches, Manuel. Es un placer volver a estar contigo y con todos los televidentes y de la querida tierra jiennense.
ciertamente. He querido que compartiésemos este tiempo de reflexión con otra persona muy activa en redes sociales, en Twitter, siempre nos sorprende agradablemente, y además que le ocurre como a ti en este momento, que estás con un ensayo político, la revolución pasiva de Franco. Vas a tener oportunidad de presentarla también en tu tierra natal, y lleva más de 6 meses con una novela deliciosa, Miguel Pascual Liaño, RQR, profesor de Derecho, magistrado del TSJ en Granada y también escritor de éxito. ¿Cómo estás? Buenas noches, Miguel. Buenas noches, ¿qué tal? Estoy encantado de estar aquí con vosotros, a ver qué nos sacas hoy, y también encantado de coincidir con José Luis, que desde hace tiempo venía intentándolo, aunque él no lo sepa, venía intentándolo, y bueno, por fin lo hemos conseguido. Sí, es un placer, Miguel. Yo, en fin, no puedo dejar de acordarme de tu padre, ¿no? Una persona que está atravesando toda mi infancia, toda mi niñez, ¿no? Tanto desde la biblioteca pública, cuando estaba allí en el ayuntamiento, ¿no? También, por supuesto, en el colegio. Sí, es una referencia muy entrañable. Leyendo la guía de Úbeda, ¿no? Claro. Sí. Cuánto me gustaría hablar con él sobre ti y contigo sobre él. Sí, sí. Sería muy placentero. Bueno, en principio podéis hablar vosotros también sobre don Juan Pascual, y en este momento no sé lo que pensaría. Han sido muchas coyunturas políticas y estuvo en el albor de este periodo democrático. En Andalucía, bueno, pues todos los estudios y todas las convocatorias electorales habían refrendado que sociológicamente, ideológicamente, Andalucía era de izquierdas. Una de las últimas encuestas publicadas habla de que seguimos sintiéndonos mayoritariamente de centro-izquierda, pero por segunda vez consecutiva, la otra vez con 2 partidos gobernantes, sumaban junto a la ultraderecha esa mayoría absoluta que ahora viene a refrendarse en todos los estudios demoscópicos hasta ahora. ¿Andalucía ha dejado de ser de izquierdas, José Luis, Miguel? Miguel, inicias tú, que estás más cerca del objeto de estudio. Bueno, lo primero sería si tenemos claro lo que significaba eso de que Andalucía era de izquierdas y lo que significa eso de que ahora no lo es. Pero bueno, eso nos llevaría mucho más a tu terreno, José Luis, ¿no? Porque más bien es casi filosofía política, ¿no? Yo, a un nivel mucho más elemental, creo que el fenómeno, o digamos, el dato fundamental es que Andalucía efectivamente se ha venido identificando con el PSOE a lo largo de décadas. El PSOE ha gobernado Andalucía durante muchísimo tiempo y quizás se generaron tics que podíamos llamar de régimen. Es decir, cuando una misma organización política ostenta el gobierno durante mucho tiempo en un territorio, se forma costras, ¿no? Y tiene el riesgo de convertirse en régimen. Entonces, pues en las últimas elecciones se produjo aquel cambio, y en esta legislatura, pues sin perjuicio de los aspectos críticos que se podrían destacar, lo cierto es que la población no la ha percibido como un desastre, y entonces pues seguramente se va a producir, o es posible que se produzca, una inercia de confirmación del cambio, como diciendo, bueno, no ha pasado nada espectacular, y vamos a dar una oportunidad más. Yo creo que eso es más que un desplazamiento ideológico, que puede que lo haya habido también. Creo que es un voto más de oportunidad, un poco como con la sensación de que efectivamente se había salido de un escenario político en el que tenía esos tics de régimen, y probablemente, no lo sé, pero probablemente
por más que se esfuerce el candidato Espadas en conseguirlo, el PSOE revertirá un poco ese resultado si es capaz de presentarse como un proyecto de futuro y no como una vuelta a las legislaturas anteriores. Yo hablaba al principio, en la presentación, en la introducción, de vuestras dos últimas obras literarias, aunque todo se acabe, y la Revolución Pasiva de Franco coinciden en dos décadas muy importantes de la historia reciente de este país, mucho más en la Revolución Pasiva porque repasa toda la historia del dictador y también el inicio de la transición, pero la década de los 60 y los 70, ese desarrollismo, esa revolución pasiva en lo económico que también describes, José Luis, y que nos permite ver que con esa bonanza económica pues se elimina la ideología del pueblo llano. No sé si ese pozo de franquismo, donde tanto tuvo que trabajar López Rodó y compañía, aquellos tecnócratas opusinos, ahora reverdece en esta Andalucía del siglo XXI. Pues yo creo que es un fenómeno muy general, no solo de Andalucía, ¿no? Yo por seguir el hilo de lo que decía antes Miguel, yo diría que efectivamente el PSOE no está en condiciones en estos momentos de superar el revés electoral de la anterior legislatura, porque una vez más ha sido víctima de un problema que tienen muchos partidos, que es el de intentar, una vez que se tiene el poder en el gobierno central, controlar el aparato interno del partido y decidir de una manera notoria para el público, para la ciudadanía, decidir la candidatura en las comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que la operación Espadas obedece a la fragilidad del liderazgo interno de Sánchez y ha sido vista por una gran parte de la ciudadanía andaluza como una operación diseñada, una operación técnica, ¿no? De imponer un candidato porque ese es el que cuadra a las relaciones internas del PSOE, ¿no? Y creo que esto es una política completamente equivocada. Creo que esto no es tomarse en serio realmente lo que significa Andalucía en la estructura política de España, y creo que esto va a ser penalizado por el electorado, ¿no? Sinceramente. Respecto a la pregunta que me haces más concreta, yo creo que una de las cosas que se ha olvidado de una manera importante y que tiene que ver con la Revolución Pasiva de Franco es que frente a otro tipo de dictadores de su propia época, la época final de Franco es enormemente estatalista. Esto es, Franco es un dictador que quiere hacer Estado. Y en la última fase de su mandato, su referente, Franco naturalmente es un calamar, no tiene entidad, es un hombre que tiene disfraces, ¿no? Disponibles para cubrir su papel en la historia, ¿no? Pero la última parte a partir de 1957, 58, 59, su disfraz real es el de Eisenhower y el general de Gaulle, ¿no? Y se convierte de este modo en una potencia constituyente de Estado. Y creo que de un Estado como nunca antes había existido en España, realmente, ¿no? Y creo que los españoles de muy diversa índole, por primera vez saben lo que es el Estado. Y esto creo que se ha continuado ciertamente por la estructura de la democracia actual. Y en un momento en que realmente el Estado ha sido cuestionado, en que realmente la izquierda no tiene una idea de qué hacer con el Estado,
es muy fácil de comprender la pulsión de Estado, el deseo de Estado y la identificación con aquellos que garantizan de manera incondicional la existencia del Estado. Y creo que esto es lo que está determinando el ciclo electoral en este momento y lo que no hay forma de parar. Porque realmente el grupo de poderes que están organizados alrededor del gobierno central no le están dando a los españoles una idea de qué quieren hacer con el Estado, de qué Estado quiere, de hacia dónde quieren dirigir el Estado, pero manteniendo el Estado. Y yo creo que este punto es el que está decidiendo toda la situación. Y naturalmente en Andalucía eso significa que, como muy bien decía Miguel, si Moreno Bonilla no ha destruido la Junta de Andalucía, que es el Estado en Andalucía, atención, que es la percepción del Estado de Andalucía, pues el electorado creo que eso lo va a premiar, ¿no? Otra cosa es la cuestión de voz, pero la cuestión de voz es una radicalización de esto mismo, ¿no? Por supuesto, el gran peligro de Vox es que con una parte de la boca habla de fortalecer el Estado y con otra parte de la boca habla de un liberalismo salvaje, ¿no? Que es íntimamente contradictorio con lo anterior. Pero esto es ya su propia ideología neoliberal. ¿Qué piensas, Miguel, sobre esa irrupción? ¿Podría doblar resultados respecto a diciembre de 2018 Vox? José Luis ha hablado bastante de ese peligro, pero las propias encuestas, digo desde hace ya tiempo, 19, 20, hemos visto reflexiones de José Luis Villacañas al respecto. Insiste mucho la izquierda en ese discurso, en una campaña electoral que está focalizada en los líderes estatales, nacionales, vienen con sus discursos, vienen con sus caravanas, las campañas, básicamente la campaña está, o precampaña hasta ahora, está situada básicamente en esos mensajes. Parece que no atrae, según los estudios sociológicos, según las últimas encuestas, demasiado ese discurso del miedo, del dique de contención contra la ultraderecha que viene el lobo. Sí, yo lo veo poco recorrido a ese discurso. Yo creo que estamos en un momento en el que lo que moviliza no es el miedo o no moviliza lo suficiente. La gente no llega a sentir el miedo, pienso, ¿no? Y probablemente no añade nada, en el sentido de que, bueno, si a ti las propuestas de un partido o de una fuerza política te parecen negativas, te parece que pueden destruir conquistas culturales y políticas apreciables, lo que tienes que hacer es decirlo, explicarlo y confrontar, pero no etiquetar para arrinconar y como si no existiera. Es decir, si hay alguien que propone una supresión del Estado de las autonomías, como es Vox, y tú consideras que el Estado de las autonomías bien desarrollado tiene importantes ventajas de distribución del poder, de acercamiento del poder, de diversificación del poder, etcétera, defiéndelo. No te limites a decir esto es el fascismo que viene. Creo que eso no moviliza. A mí me parece que es mucho mejor. En esto no estoy de acuerdo y voy a explicar por qué. Es decir, voy a hacer un esfuerzo pedagógico importante de defender algo que considero una conquista política. He puesto el ejemplo del Estado de autonomías, pero puede haber otros más. Y en cuanto en concreto al fenómeno de Vox, hay algo yo creo que es clave. Vox es una fuerza que ahora mismo está en un ciclo virtuoso porque es una fuerza emergente y virgen. Por eso al discurso que ha mencionado José Luis Villacañas hay que añadir el discurso antipolítica y antisistema, porque es virgen, porque no ha gobernado. Eso le permite aglutinar un electorado con intereses objetivamente antagónicos. Dentro de Vox hay un electorado con intereses e ideologías completamente antagónicos.
Yo no sé si vosotros tenéis esa percepción, amigos, personas conocidas, que han movido su posición política y están en el ámbito de Vox y que son, digamos, no caben en el mismo proyecto político, ¿no? Y esto es porque no han gobernado. Una vez que Vox tenga que tomar decisiones, va en muchos temas a tener que decepcionar a una mitad o a otra de su electorado, ¿no? Ahora mismo no, ahora mismo es emergente y es virgen. Y esto es complicado de combatir. Complicado de combatir porque pueden aferrarse a un discurso cultural que con pinzas sí sujeten expectativas de personas que en lo sustancial no están en absoluto de acuerdo. Concentrar el populismo. Hay 300.000 nuevos votantes en Andalucía este 19 de junio. Y también algunas encuestas dicen que en un porcentaje importante, los que se decidan, los que les apetezca ir a votar, que esa es otra, parece que de al menos un número importante ya se pronuncian sin ningún tipo de prejuicio, sin rubor, que su elección es Vox. Es el partido, la opción del antisistema, de la antipolítica para algunos. José Luis. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha argumentado Miguel. Vox ciertamente tiene toda la estructura de un partido populista, pero tiene la estructura de un partido populista que va a ser más eficaz en la administración interna del propio partido de lo que fue la forma populista, ¿no?, con la que creció en su día Podemos, ¿no? Creo que la mayor capacidad aglutinadora que en estos momentos tiene Vox, la mayor capacidad de establecer transversalidad, ¿no?, que se decía entonces que tiene Vox, es que Vox bendice tu subjetividad, sea la que sea. Entonces Vox quiere acabar con esta política que está anclada permanentemente en el preguntarse casi neuróticamente, ¿no?, ¿quién soy? ¿Qué identidad es la mía? ¿No? Si mi identidad es la adecuada, es la correcta, si yo efectivamente he interiorizado aquella pauta de lo que es la actualidad civilizatoria, ¿no?, aquella pauta de lo que es lo correcto. Esta forma de intensificar permanentemente, si tu identidad en estos momentos es la que debe ser, ¿no? Esto que, por supuesto, es una de los frentes en los que se ha especializado la izquierda en los últimos tiempos, ya desde Zapatero. Esto produce una sobrecarga en el electorado que evidentemente en estos momentos se ha mostrado como excesiva. Y la gente quiere, en este nuevo ciclo, quiere bendecirse tal y como es. Y tal y como es, estar en condiciones de ejercer su plena posición democrática, ¿no? Y esto, un partido que viene y te dice, no te acomplejes, no estés en condiciones de autocriticarte más, no te laceres más, eres bueno como eres. Eres bueno pareciéndote a tu abuelo, a tu bisabuelo, eres bueno pareciéndote al Cid Campeador, si es posible. Da lo mismo. Nosotros no vamos a mirar esta cuestión. Miramos que te sientas español como eres y miramos que estés en condiciones de defender tu españolidad, ¿no? Esto es una batalla cultural que consiste en decir, no hay batalla cultural, que consiste en decir, no tenemos nada de lo que avergonzarnos. Me recuerda mucho uno de los grandes teóricos del franquismo, ¿no?, Calvo Serer, cuando escribe este libro de España sin problema. ¿Cuál es el problema de España? España no tiene problema. España sin problema.
Por supuesto que vivíamos bajo Franco, pero no había problema, ¿no? Es esta idea que por supuesto es la otra cara de estamos agobiados de problemas, es la otra cara realmente de la inquietud radical ante el presente. Esto es muy eficaz políticamente y es muy difícil de eliminar o de erosionar. Ahora, el problema es el que dice Miguel, ¿no? El problema es cuando esa política tenga que incorporar algún sentido de responsabilidad, ¿no? Tenga que incorporar algún sentido de la decisión, ¿no? Ahora, el problema aquí es que Vox se constituye como un partido que en el fondo es una sociedad limitada. Y el problema es que el control que va a ejercer Vox sobre cualquier cosa que haga cualquiera de sus militantes le va a conferir, yo creo, una ventaja adicional en su capacidad de mostrarse como un bloque monolítico que, por supuesto, tiene mayores prestaciones, ¿no? Desde el punto de vista político. Esto es, Vox no va a albergar jamás un Vista Alegre 2, no va a albergar jamás escisiones o cosas parecidas. Vox tiene una forma de liderazgo que es la propia de un manager de una empresa multinacional, ¿no? Y hacen gala de esto. Y por lo tanto, eso tiene una enorme capacidad protectora para aquellos que se acogen a una obediencia incondicional, ¿no? Obediencia, protección a cambio de obediencia incondicional. Y esto políticamente desde Hobbes es muy eficaz. La tendencia ascendente de Vox viene también de alguna manera pues facilitada, favorecida por la división de la izquierda a la izquierda del PSOE, y hemos visto, ¿no?, un proyecto nuevo de Yolanda Díaz, Sumar, pero aquí en Andalucía ha ocurrido, en principio, en el prefacio, justo lo contrario, dividir. Los que iban juntos en diciembre del 18 se han dividido en dos candidaturas. Hemos visto la última entrega del barómetro político del CENTRA, de la Fundación de Centros de Estudios Andaluces, dependiente de la Consejería de la Presidencia, es decir, una institución loable que, por cierto, no concede entrevistas, no tiene ya datos provincializados, pero ahí aparece, de los 17, apenas 7 podrían tener la suma de la formación de Teresa Rodríguez y la que encabeza Inmaculada Nieto por Andalucía. ¿Qué opinión tenéis para finalizar, Miguel? Bueno, yo creo que esa es la principal variable que queda por determinar en este proceso electoral. Me parece a mí que yo no conozco para nada en absoluto las tripas de las encuestas, pero me da la impresión de que el resultado no es tanto o no es solo un corrimiento de voto como un desinterés que conduce a la abstención en el ámbito de la izquierda, centro-izquierda e izquierda, ¿no? Pero ahora hablamos de la izquierda. Y ¿eso de qué va a depender? ¿De qué va a depender de que haya más o menos abstención en ese ámbito? Pues yo creo que va a depender de si logra, bueno, al margen de que haya esta división externa entre Teresa Rodríguez e Inmaculada Nieto, dentro del proyecto de Inmaculada Nieto va a depender de conseguir algo difícil, y es que el electorado perciba algo más que una agrupación de partidos y se introduzca el elemento ciudadano, el elemento de proyecto político. Es poco tiempo, ¿no? Digamos, eso que Yolanda Díaz quiere hacer a nivel nacional, que es muy claro el proyecto de desanclar una iniciativa política, desanclarla de la agregación de partidos para hacer una candidatura con contenido ciudadano, transversal en el sentido de no anclado en organizaciones, pues eso no sé si hay tiempo suficiente en esta campaña como para visualizarlo, y más cuando Pablo Iglesias apenas se
se llegó al acuerdo al que se llegó entre estos partidos políticos, dijo que no había peor manera de empezar. Claro, sobre todo después de que él dijera eso. Una vez que él dijo no hay peor manera que empezar, ya sí que no hubo peor manera de empezar, ¿no? Esas palabras fueron performativas, lo hicieron malo el comienzo. Entonces, ¿tendrán tiempo o no de decir tiene sentido votar este proyecto que tiene estos 5, 6, 8, 10 puntos claros e identificables? Creo que es una de las pocas incógnitas, pero incógnita, de este proceso electoral. La atomización de la izquierda, José Luis. Sí, este es un problema. No tanto por supuesto, la izquierda española tiene una característica, a mi modo de ver, muy importante, que es la de una cierta comprensión, bueno, lo dice Sánchez Cuenca, una cierta comprensión de superioridad moral, ¿no? Pero cualquiera que estudie los sentimientos de superioridad moral comprende que esto está íntimamente vinculado, casi necesariamente vinculado a la impotencia política, ¿no? Cuando alguien va a la política con superioridad moral, está condenado a no tener habilidades políticas medianamente productivas. La izquierda, ¿por qué digo esto? Porque en el fondo la superioridad moral permite muchas cosas buenas, por supuesto, permite compromiso, permite fidelidad, permite muchas estructuras éticas que son muy positivas, pero la superioridad moral lo que no permite es cultura federal. No. La superioridad moral tiene algo de incondicional, algo de absoluto, ¿no? Y no genera en modo alguno lo que podemos llamar una cultura federal. Y Andalucía es demasiado grande como para no sostenerse sobre una cultura federal. Y creo que esto, que por supuesto es un error por parte del PSOE, ¿no? Como decía Miguel al principio, de hacer casi un régimen en Andalucía, ¿no? Esto no se ha puesto en marcha, no está en el horizonte que se ponga en marcha, y creo que es lo único que podría ilusionar a la gente y dotar a la Junta de Andalucía de un contenido realmente basado en exigencias populares, ¿no? Pero los movimientos desde arriba son todo lo más contrario a una estructura federal, a una estructura de consociación, ¿no? Y por lo tanto van a ser vistos en los diferentes lugares andaluces como una operación igualmente de diseño, ¿no? Creo que el problema de toda esta situación, el mal que se deriva de esta constelación de superioridad moral, carencia de cultura popular, es la pérdida de tradiciones. Esto es, la incapacidad de presentarse ante los retos reales de la población, que no son solo los retos electorales, ante los retos reales, con tradiciones medianamente elaboradas, ¿no? Y creo que esta necesidad en cada ocasión de que la izquierda se invente de nuevo, organice de nuevo o proponga cuestiones, todo esto es una muestra radical de cierta dificultad, ¿no? De comprender la política, que es estar permanentemente encarnando la mirada de uno de los dos grandes grupos que toda sociedad tiene, la gente menuda y la gente grande, ¿no? Y la gente menuda no tiene representación real, ¿no? Porque en cada elección tiene que estar mirando qué le están proponiendo, qué no le están proponiendo. Pero esto, Andalucía solamente va a ser algo importante desde el punto de vista político y, por lo tanto, decidir el destino de España, como lo decidió en el referéndum
realmente inicial de la historia democrática española, solo va a poder ser eficazmente decisiva en la historia española si es capaz de organizar ese movimiento desde abajo, de naturaleza federal de las propias dimensiones provinciales de toda Andalucía, y generar un partido político con una tradición mínima a la hora de ver la necesidad de la gente menuda. Y esto no se hace desde gabinetes, no se hace juntando burocracias de partidos, no se hace... Esto es otra cosa, otra manera de ver la política, que yo llamo republicanismo, pero que en el fondo es tener conciencia de civismo, ¿no? De un pueblo maduro, serio, riguroso y dotado de dignidad, ¿no? Y esta es la cuestión. Pues ahí estamos pensando, evidentemente, que la desmovilización de la izquierda puede ser clave. Todo lo que sea una participación por debajo del 60% el domingo 19 de junio, evidentemente, va a beneficiar, como ya se demostró en diciembre del 18, a los que sí están tremendamente concienciados, y a todos los prebendados, querido José Luis. Miguel, hemos tenido pues a casi todo el mundo por aquí pululando. Es verdad que habéis participado solo vosotros dos, pero ha estado Martín Godoy, ha estado Juan Pascual, Maquiavelo, Antonio Brachi, Karel Smith, han estado todos por aquí, y esperemos que podamos tener la oportunidad de reencontrarnos, posiblemente ya después del 19J, y ver hasta qué punto pues estas reflexiones estaban cercanas a lo que finalmente ha hecho el pueblo andaluz, aunque de vuestros asertos sobre todo se subraya la capacidad de dudar, que es lo que os ha caracterizado afortunadamente. Gracias, José Luis, gracias, Miguel, y hasta muy pronto. Gracias a vosotros. Yo he tomado muchos apuntes de lo que ha dicho José Luis, y ahora tengo que rumiarlo y meditarlos, ¿eh? Esto ha sido un privilegio. Gracias. Oye, Miguel, el privilegio es el mío de por fin estar charlando contigo, y esto es algo que le agradezco de manera muy especial a Manuel, ¿no? Por habernos citado esta mañana, ¿no? Así que encantado de saludarte, y hasta siempre. La caravana del PSOE andaluz está viviendo 48 horas intensísimas, miércoles y jueves en la provincia de Jaén, y ya está durante toda la campaña la número 1, la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía. Hoy le acompaña, mañana también, el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Ya veremos, cuando pase este periodo habrá que reflexionar también hasta qué punto ha sido necesario contar en el equipo de campaña, por ejemplo, con un fisioterapeuta, ¿no? Porque se someten a pruebas realmente atléticas. Ángeles Ferriz, Juan Espadas, buenas noches. Muy buenas. Buenas, Manolo. ¿Cómo está siendo esta precampaña, que ya es campaña? Bueno, pues parece que lo único que estamos de campaña somos el Partido Socialista, que somos los que pateamos todos los rincones de Andalucía, porque queremos que el 19 de junio haya una movilización masiva de todo el mundo y que todo el mundo vaya a votar. Es muy importante eso, la movilización, porque siempre la izquierda es la que tiene más dificultades. A mí me decía un alcalde de un pequeño pueblo, un alcalde del Partido Socialista: el desánimo de hace un mes no es el que hay ahora. La gente está empezando a concienciarse. Y ahí lo recordaba la pasada semana con tu candidato número 2, Ángeles, con el 2 de la provincia, el secretario de Organización y coordinador de campaña, la teoría muy de Paco Reyes de la baldosa, de que cada uno tiene que estar pendiente de su baldosita, de tenerla limpia y tenerla presentable para afrontar este reto que es siempre una cita con las urnas, Juan. Bueno, yo creo que efectivamente hay que estar preparado. Nosotros hemos hecho la tarea durante todos estos meses previos, porque efectivamente no sabíamos cuándo Moreno Bonilla iba a decidir adelantar las elecciones, porque estábamos viendo que el hombre flaqueaba ya, demostraba debilidad, y sobre todo porque Vox le estaba marcando ya el paso y diciéndole que
que quería ir a las urnas, ¿no? En ese sentido es en el que estamos preparados, pero efectivamente la gente, los ciudadanos, cuando realmente se ponen a pensar a quién van a apoyar y qué van a hacer, es justamente cuando se inicia la campaña electoral. En esas encuestas lo que a veces no se destaca es que 1 de cada 3 encuestados dice que no tiene decidido su voto. Por tanto, ese encuestado que no lo tiene decidido es el que va a determinar qué ocurre el 19 de junio. Por eso, yo que algo sé de esto, porque lo he vivido, porque he sido candidato y alcalde, he hecho 3 campañas municipales, ya os digo que algunos se vayan a llevar una gran sorpresa el 19 de junio, porque en vez de dedicarse a escuchar los problemas de la gente y hacerle propuestas a la gente, llevan todo el día analizando encuestas. Y digo yo que para qué las analizan tanto, si las encargan e incluso obviamente las pagan, pues sale lo que en muchos casos ellos pronostican, claro. Son platos precocinados que hay que evidentemente calentar durante estos 15 días que vienen de campaña. El tema de no contar en la izquierda con una izquierda a la izquierda del PSOE que esté unida y que pueda ser evidentemente un factor de movilización entre las gentes progresistas de Andalucía, ¿es una rémora en esta campaña para el Partido Socialista? Bueno, yo creo que hay un partido fuerte de izquierdas, que es el Partido Socialista, en el que la gente puede confiar y nosotros estamos convencidos de que vamos a ser la lista más votada. Y a nuestra izquierda, pues obviamente a nosotros nos interesa que la izquierda esté fuerte, pero sobre todo porque lo que nos interesa es bloquear un proyecto que lo único que plantea es un retroceso. Nosotros lo que queremos es parar a la derecha y a la extrema derecha en Andalucía. Y para eso es necesario no que los partidos a nuestra izquierda estén fuertes, sino que todos los progresistas de Andalucía vayan a votar el día 19 de junio. En la provincia de Jaén, querido Juan Espadas, hay maravillosos notarios y no sé si aquí se podría, en lugar, ¿no? Porque Málaga está muy bien, Sevilla está muy bien, pero Jaén pilla cerca para casi todo, citar en las próximas horas, viernes o el lunes, no sé cómo tiene la caravana el Partido Popular o el Partido de la Marca Juanma, para firmar que en cualquier caso no se va a contar con Vox en pos de la gobernabilidad después del 19 de junio. Yo le he hecho esa propuesta al señor Moreno Bonilla porque sé cuál va a ser su contestación, el silencio. Y es porque el señor Moreno Bonilla lo sabe bien porque en otras elecciones fue al notario, cuando él planteaba para qué quería ir al notario, ¿no? Y el Partido Popular también lo ha hecho, lo hizo con Javier Arenas, ¿no? Entonces, ahora, mire, a mí me da igual si va al notario o no va, porque sé lo que tiene en la cabeza. Lo que quiero es que lo sepan los andaluces. Lo que yo, de verdad, me da coraje, si me lo permiten, es que él engaña a los andaluces diciéndoles que él quiere gobernar en solitario, que él quiere pedirle el voto incluso a la izquierda para que le vote. Hoy leía que pide el voto al centro y a la izquierda. Como pide el voto al centro y a la izquierda, no solo ninguno de los dos probablemente le acabe dando los votos que él busca, sino que probablemente se descuidará y sus votos de la derecha acabarán muchos de ellos en Vox. En definitiva, yo creo que este despiste, este mareo al que nos tiene sometido el señor Moreno Bonilla es porque al final, como le pasa a la derecha, desgraciadamente, y a la extrema derecha últimamente, lo que intentan es llamar la atención, que se hable de ellos, que no se hable de los problemas de la gente, y a mí me parece poco serio. Unas elecciones autonómicas con las que está cayendo en un momento de crisis como esta, porque el señor Moreno Bonilla no sabía qué hacer con la legislatura, o al final el pulso con Vox se lo ha ganado la ultraderecha, bueno, pues a mí me da pena, y yo prefiero generarle ilusión a los andaluces. Hay un buen proyecto de gobierno para Andalucía, lo hemos meditado, lo hemos analizado, hemos escuchado a los andaluces y queremos que nos voten sencillamente porque sabemos qué hay que hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, pues mire, a partir de mañana, cuando ya se pueda pedir el voto a boca llena, que nadie se confunda, que votar al final al señor Moreno Bonilla es para lo que él está preparando, un conciliábulo con Vox, ¿no? Fíjese con quién vinieron ayer a la provincia de Jaén, por si a uno le quedaban dudas, en la provincia de Jaén vino con un tal Mañueco, fíjese, el del gobierno con Vox.
Bueno, pues entonces, ¿a qué estamos jugando aquí, no? Yo creo que todo está muy claro. O Partido Socialista o coalición PP-Vox. Y si el Partido Popular, no vamos a hablar de más hipótesis en esta entrevista a dúo, pero en el supuesto de que el Partido Popular sea la fuerza más votada del 19J, no quiera gobernar con Vox y lance ese órdago de investidura, al menos con vuestra abstención, Juan Espadas piensa que hay que mantenerse firmes en el no es no. Por una razón, porque lo importante no es la investidura, lo importante es el día después. Con quién se gobierna, en quién se apoya uno para gobernar y con qué programa se gobierna. Esta es la cuestión. Qué bonito queda, señor Moreno Bonilla, decir algo así como vótenme a mí, voten a Juanma, que ya haré yo lo que me dé la gana. No, mire, no. Si queremos, en este caso, un gobierno de progreso, habrá que votar al PSOE. No votar, en este caso, al que te pide el voto para una cosa para luego hacer lo otro. Es que ya eso pasó en diciembre del 18, que llevamos 3 años y medio, y lo recuerdo, de un gobierno con un presidente que no ganó las elecciones, que buscó a alguien para la que le votaran en la moción, en este caso en la toma de posesión, en la investidura, pero que luego al día siguiente estaba gobernando y pactando presupuestos con la ultraderecha. No nos debe volver a pasar. En diciembre del 18, los que se quedaron en casa fueron los votos que le faltaron al PSOE para gobernar. Por tanto, si esos votos van a donde se apuesta por un gobierno de progreso, el señor Moreno Bonilla, por más que quiera que lo apoye la ultraderecha, no conseguirá volver a ser presidente de la Junta. Esta es la realidad. Mire, yo sé perfectamente que el que gobierna siempre tiene un plus de ventaja. No soy tonto ni me he vuelto loco. Pero es que el que gobierna ha gobernado de verdad, sincera y francamente, ha gobernado mal, ha perdido el tiempo, no ha gestionado bien los recursos económicos, se ha dedicado a la confrontación con Pedro Sánchez. Por tanto, necesitamos un gobierno que espabile, que ponga Andalucía donde tiene que estar, que mejore los servicios públicos como la sanidad, que es un desastre, y eso es lo que el Partido Socialista lleva trabajando todos estos meses para recuperar la confianza de los andaluces. Y lo vamos a conseguir, ya verá cómo sí. Es muy curioso que se plantee un adelanto electoral 6 meses antes de su fecha, precisamente invocando a la aprobación de unas cuentas lo antes posible para 2023 y, sin embargo, se esté manejando ese escenario en el que no se cuenta con mayoría absoluta y vaya a depender siempre o bien de la buena voluntad del PSOE o del apoyo explícito de la ultraderecha. Claro, porque se coge antes a un mentiroso con cojo. Porque la causa de las elecciones no era el presupuesto. Si hubiese sido esa la causa, hubiera convocado en el mes de enero. Esta es la realidad. Entonces, al final, ¿qué ocurre aquí? Lo que yo le digo, que Vox le ha dicho al señor Moreno Bonilla cuándo había que terminar, porque ahora ellos querían entrar en el gobierno, querían, en definitiva, unas elecciones para intentar sumar con el Partido Popular, pero esta vez no en el Parlamento, sino en el gobierno. Y ahí es donde se llevan el chasco, porque cuando le pregunten ahora a los andaluces le van a decir sencillamente que no, que queremos progresar y no retroceder. Plan de empleo para Andalucía del Gobierno central de 50 millones de euros, 9.000 nuevos funcionarios laborales, ya son funcionarios, lo sabemos desde ayer, Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Casualidades que tiene, plazos improrrogables o aquí todo vale? Bueno, habrá que agradecérselo al Gobierno de España, que es el que está ahí promoviendo y legislando para la estabilización del personal y los empleados públicos, porque lo que ha sido el Gobierno de Andalucía han tenido que sacarle esa parte. Por cierto, no todos los empleados públicos han entrado en ese paquete de estabilización, quedan muchos empleados públicos que están manifestándose en la calle y a los que hay que escuchar, pero desde luego han ido a rastras, tarde y mal. Y luego, bueno, tampoco es que el empleo haya sido una de las fortalezas de Moreno Bonilla, porque es que 3 años y medio después de aquellos cartelones publicitarios de voy a crear 600.000 empleos, tenemos los mismos parados que siempre y, desde luego, la demostración más evidente de un gobierno incapaz que tiene planes de empleo del Gobierno de España sin ejecutar, cantidades millonarias sin ejecutar, que tiene que devolver dinero de pyme y autónomo y que desde luego ha demostrado que el empleo le importa poco, o al menos le importa poco a la mayoría de la población. Mientras un Gobierno de España demuestra que desplegando el escudo social más potente de la historia, crece la economía, crece el empleo
Y luego, sobre todo, una cosa, yo es que esto de que el PP o Vox digan somos el partido de los trabajadores y luego voten en contra de la reforma laboral, en contra del salario mínimo, en contra de todo lo que ha supuesto un avance para los trabajadores, fundamentalmente en Andalucía, es para hacérselo mirar. Esto de la propaganda está muy bien, pero a la hora de la verdad, si no es por el Partido Socialista, esta tierra estaría muchísimo peor. Hay un mantra que utiliza el Partido Popular, lo ha hecho haciendo oposición a la oposición durante estos 3 años y medio y que ahora utiliza también o amenaza con utilizarlo Vox, el tema de la corrupción. Sin embargo, hemos asistido en las últimas horas, en las últimas sesiones parlamentarias y a través de algunos medios de comunicación que no se han plegado al adocenamiento de las campañas institucionales de la Junta de Andalucía, un caso que se ha hecho llamar de los maletines. Un asesor del consejero de Salud y Familias, secretario general del PP de Cabra, Córdoba, que había intermediado para conseguir, supuestamente, es una investigación policial que se ha visto truncada también por la desaparición de pruebas, toda vez que un miembro de la Consejería de Presidencia, el viceconsejero, había informado al implicado, pero el tema de la corrupción, de los supuestos casos de corrupción o trato de favor para favorecer el amiguismo, el favoritismo, es un asunto que debe salir en campaña, en esta campaña que va a iniciarse en los próximos minutos, o como dicen algunos, mejor no meneallo, porque entonces vamos a poner el ventilador con demasiada inmundicia que acabará en el rostro de todos los candidatos. Eso es lo que dicen los entendidos, ¿no? Que al final todos los casos y todas las cuestiones de corrupción lo que hacen es, en definitiva, bueno, pues que los ciudadanos no tengan confianza en las instituciones, en ninguna de ellas, y al final, pues, sencillamente no vayan a votar, ¿no? Los casos de corrupción están ahí, las situaciones no aclaradas también, en el Parlamento, en este caso, este tema del que usted habla. El Grupo Parlamentario Socialista solicitó una comisión de investigación, solicitó debatir sobre la cuestión, no se nos dio la posibilidad, se convocaron las elecciones incluso. Por tanto, bueno, pues habrá muchas cosas que aclarar, están en sede judicial. Evidentemente, cuando las cosas están en sede judicial hay que respetar las investigaciones judiciales, nosotros siempre lo hemos dicho, intentamos que efectivamente esto no politice la campaña, porque creo que al final serán los jueces los que hablarán, pero es cierto que el Partido Popular ha dado ninguna explicación al respecto. Y en ese sentido, mire, yo creo que una campaña electoral sobre todo es para hablar del futuro y de los problemas de la gente, de las propuestas y, eso sí, de lo que se transmite, ¿no?, por parte de los partidos políticos a los ciudadanos, ¿no? Bien, no va a haber cara a cara, eso parece que queda claro, habrá un debate con las fuerzas de representación, pero nosotros hemos tenido al menos la oportunidad de no 1-1, sino 1+1, mensaje sin petición expresa de voto en 1 minuto. Ángeles. Bueno, pues nosotros lo que queremos es que lo primero que la gente vaya a votar el 19 de junio. Yo creo que Andalucía se merece una gran movilización y sobre todo que la gente se haga una pregunta. ¿A quién le va mejor después de 3 años y medio de gobierno de las derechas? Y si queremos retroceder o queremos ir hacia adelante. Estos 3 años y medio han sido fulminantes de cara a todo el escudo social que habíamos creado entre todos los andaluces y las andaluzas. La sanidad no va mejor, la sanidad pública desde luego, la sanidad privada va estupendamente. La educación pública no va mejor. La Universidad de Jaén pública no puede ser atacada. A los parados no se les ha dado soluciones. Las mujeres hemos sido un chantaje en manos de la extrema derecha. Los autónomos, las pymes, el mercado ambulante, los feriantes, un montón de sectores, la cultura, que no ha visto para nada cómo un gobierno de Andalucía lo ha defendido y que si no llega a ser por las medidas que toma el gobierno de España, desde luego Andalucía estaríamos hablando de una situación muchísimo peor. Así que nuestro mensaje es directamente a aquellos andaluces y andaluzas que lo que quieren es progresar y que tienen en el Partido Socialista un partido preparado para gobernar y un candidato, Juan Espada, que conoce muy bien el territorio, que ha sido alcalde, y los alcaldes y las alcaldesas se nos nota que conocemos bien los problemas de la gente y que de luego esta Andalucía se merece lo mejor, se merece más y eso lo representa el Partido Socialista.
Un minuto, Juan, en este formato tan sui generis, muy de Jaén, muy estilo Jaén, con su número 2, con Ángeles. Lo ha explicado perfectamente. Yo, en fin, añadiría, si quiere, el que los andaluces necesitan el mejor gobierno, no un gobierno cualquiera. Necesitan un gobierno que tenga claras cuáles son las claves del progreso de Andalucía. La gestión de los fondos europeos en los próximos 4 años significa para Andalucía la gran oportunidad de hacer las transformaciones que necesita nuestra tierra. Es la gran oportunidad de los jóvenes de Andalucía. Los jóvenes de Andalucía necesitan que se piense en ellos para diseñar una formación especializada y sobre todo un acceso al mercado laboral que los gobiernos de Andalucía y este gobierno de la derecha no está dispuesta a plantear. Sí, un gobierno como el que yo quiero representar desde el Partido Socialista. E igualmente los servicios públicos que son por los que la gente realmente se preocupa. Tu salud, la educación de tus hijos, los cuidados de tus mayores, la igualdad de oportunidades, estés en un pueblo pequeño de Andalucía, en un rincón o en una gran ciudad, en un área metropolitana en el que tienes dificultades para acceder a elementos y a cuestiones básicas, son de lo que hay que hablar en esta legislatura y en esta campaña electoral. Por tanto, el PSOE lo que le dice alto y claro a los andaluces es que estamos preparados para gobernar, que tenemos el mejor proyecto de gobierno para Andalucía y que vamos a conseguirlo con su confianza. Para ello será clave la capacidad de movilización, esas 2 bolsas entre interrogantes, 2 grandes incógnitas, los 400.000 votantes potencialmente socialistas que no lo hicieron hace 3 años y medio y los 300.000 nuevos votantes que acuden, si les apetece, por primera vez este domingo 19 de junio. Ángeles Ferriz, Juan Espadas, Ángeles Ferriz, muchísimas gracias, buena campaña. Muchas gracias. Gracias, Manolo. Podemos llamarle ya el Sanedrín de este cuaderno de bitácora del 19J. Vamos a hablar de la clave de bóveda de esta precampaña que está a punto de expirar, convertirse ya en campaña electoral propiamente dicha. El mejor muro de contención para no despertar el miedo de la izquierda abstencionista a la llegada de la ultraderecha, al Ejecutivo, a las 5 llagas en el poder y a San Telmo, por supuesto, en el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, es hablar de una repetición electoral. Insiste en ese mensaje el candidato a presidente actual, Juan Manuel Moreno Bonilla. Antonio Avendaño, buenas noches, ¿cómo estás, compañero, amigo? Hola, buenas noches. Por ahí por Jaén, ¿qué tal? Bueno, pasando calor, como vosotros. Pepe Fernández, buenas noches. Buenas noches, aquí también con calores, aunque por la noche está refrescando y de la mañana suele ser bastante fresquita. A partir de las 12 el calor ya es sofocante. Bueno, y las carretas que están saliendo todas para el Rocío, claro. Sí, sí. No. Ya sabes, Manolo, que la fama del calor la tiene Sevilla, pero en fin, la gente de Jaén sabemos lo que es el calor allí, pero en fin, sí. La fama del calor es de Sevilla. Es de Sevilla, pero las temperaturas más altas en las últimas semanas se han registrado en Andújar. Eso hay que subrayarlo. Hablamos de ese dato, repetición electoral. Ya lo hemos comentado con el sociólogo, eso de ganar antes de ganar, pero repetición electoral como la mejor estrategia para dar por sentado que gobernar con Vox no es una opción plausible para Juanma Moreno, para la marca Juanma, pese a que Isabel Díaz Ayuso venga a territorio como el campo de Gibraltar a decir justo lo contrario. Yo creo que lo de la repetición electoral, digamos, ese grito de que viene el lobo, ese lobo es de mentira. Yo creo que es un lobo táctico, forma parte de la estrategia de campaña del Partido Popular, y en esos términos yo sí lo puedo entender y lo veo coherente. A mí me parece que la opción real de una repetición electoral yo creo que es remota. Lo que no sabemos es en qué términos se planteará.
veamos, si el Partido Popular remonta hasta los 40 y tantos o 50 escaños, digamos, si se produce un ayusazo, por utilizar los términos de Madrid, a mí me parece que el margen que tendrá Vox para exigir entrar en el gobierno va a ser un margen muy estrecho. Es verdad que ellos no cesan de repetir que si el PP necesita un solo voto, ellos exigirán entrar en el gobierno. A mí eso, en fin, me parece también retórica de campaña, ¿no? Otra cosa bien distinta es que el Vox a mí me parece que sí ha aprendido la lección de Madrid en el sentido de que le regaló a Díaz Ayuso la investidura sin nada a cambio. El resultado es que al final Vox ha perdido visibilidad en Madrid, la acapara toda Isabel Díaz Ayuso, y ese error a mí me parece que no lo van a repetir en Andalucía, ¿no? Van a exigir cosas significativas a cambio de sus votos, ¿no? Ahora bien, hasta el punto de forzar una repetición electoral, a mí me parece que no. Sí, coincido bastante con lo que apunta Antonio. Aquí lo preocupante es que se está concentrando toda la atención de todos en el Partido No Democrático. Entonces, ese es un elemento que habrá que contemplar en esta campaña. Acordémonos que en la de 2018, la que perdió Susana Díaz al frente de la Junta, en aquella campaña precisamente fue Susana de las personas que más agitó el fantasma de Vox y de hecho fue el primer gran resultado que Vox obtiene en unas elecciones, en este caso autonómicas. Por tanto, ojo a concentrar, como se está concentrando, toda la atención en un solo partido. Aquí al final el drama al que estamos asistiendo, o parece que vamos a asistir los andaluces en esta campaña, es que por vez primera, en mucho tiempo, unas autonómicas de las que no hemos disfrutado como elecciones en solitario, casi siempre el Partido Socialista las ha hecho coincidir con las generales. Bueno, en estas elecciones que vamos a votar solamente 109 escaños del Parlamento de Andalucía, pues se está convirtiendo todo esto en una precampaña de las generales. Y además se ven interferencias por todos lados. Así que cuidado. Y yo creo que además esa estrategia al Partido Popular de Juanma Moreno le conviene y le interesa, porque sin duda lo que al Partido Popular y al candidato a la reelección en este momento persiguen es llegar al día 19 lo más enterito posible y con el menos desgaste. Y desde luego un debate sobre los problemas de Andalucía o sobre las soluciones a los problemas, desde luego generaría mucha más tensión electoral. Por tanto, aquí estamos en una campaña extrañísima que no habíamos visto en mucho tiempo y que el resultado final yo creo que puede incluso haber hasta sorpresas. Algunos están esperando una mayoría absoluta, como son los del PP, y los de su derecha están deseando el zarpazo, el darles la sorpresa de un subidón electoral. Bien, ahí está la discusión. Mientras tanto, en la izquierda, pues la verdad es que es bastante desolador el panorama, es decir, porque no está cuajando. Ahora, y termino con este punto, el señor Espadas tiene en sus manos el activar en lo que queda de esta campaña a sus alcaldes, que siempre han sido el arma electoral más importante que ha tenido el Partido Socialista. La pregunta que yo me hago hoy ¿es capaz Juan Espadas, es capaz el actual peso de Andalucía de reactivar a sus alcaldes? Esa es la gran pregunta. ¿Hay varones territoriales, jefes de partido del PSOE en las provincias, no precisamente alineados con Juan Espadas, que están haciendo una campaña al ralentí, un tanto agazapados, esperando también como una opción B verosímil el fracaso del 19J y un poco la recomposición en el día después? En mi opinión, sí los hay, en fin, que hay gente para todo. A mí me parece que no es significativo. No hay, me parece, gente importante o gente de peso que esté jugando a la contra, como sí jugaron, digamos, en 2018, pero no olvidemos, ¿no? En 2018 el PP, el Partido Socialista, acababa de salir no de una confrontación interna, ni de unas primarias complicadas,
acababa de salir de una guerra civil en toda regla. Y lo que pasó en esos años entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, yo creo que abrió un canal al Partido Socialista, y eso tuvo un coste electoral en 2018 que es difícil saber exactamente cuál fue y en qué términos. Pero a mí me parece que a Juan Espadas sí hay que reconocerle ahora que él, con la ayuda evidentemente de Ferraz, ha pacificado el Partido Socialista. No hay, digamos, una oposición interna que esté jugando a la contra, ¿no? Si las cosas le salen mal al PSOE, y pueden salirle mal, porque la clave está, como recordaba Pepe, en la capacidad de los alcaldes de movilizar a su gente. Si las cosas le salen mal al Partido Socialista, no podrán echarle la culpa. En fin, aquí hay agentes internos que están en contra de Espadas. A mí me parece que ni tutelas ni tu tía, ni tutelas ni tu tía, decía Fraga. Han repetido recientemente en Galicia, ha repetido Núñez Feijóo, y es el argumento de Moreno Bonilla cuando habla: yo no voy a depender de nadie para pactar, para tomar decisiones, y en ese sentido está intentando meter el dedo en la llaga de Juan Espadas, ¿no? Esa dependencia de Pedro Sánchez, que se plasmaba también en el mitin del pasado fin de semana en Dos Hermanas. Un presidente del gobierno conmemorando el 4º aniversario de la moción de censura rodeado de ministros. Una campaña dirigida, dicen, más desde Madrid. ¿Compartís esa visión? Yo creo que esa estrategia que está siguiendo el Partido Socialista no es una estrategia que le dé buenos resultados al PSOE de Andalucía. Se los puede dar al PSOE cuando lleguen las generales. Y lo que tú apuntabas, el acto de Dos Hermanas, con 8 ministros detrás, celebrando el 4º aniversario del gobierno del PSOE en el gobierno de la nación, bueno, pues ha sido fundamentalmente un pasito más para demostrarnos que en estas elecciones el debate va a ser un debate estatal, no autonómico, no andaluz. Por tanto, si Pedro Sánchez y su gobierno estuviesen fuertes, como lo han estado en estos 4 años, ha habido momentos en los que ha estado verdaderamente arriba. Cuando todo parecía que le iba a salir mal, le acababa saliendo bien. Entonces, eso ha habido momentos en los que Sánchez ha tenido una fortaleza política importante. No sucede eso en este momento. La figura de Pedro Sánchez está muy debilitada y yo no sé hasta qué punto suma votos al proyecto del PSOE de Andalucía y de Juan Espadas en este momento. Entonces, ahí el Partido Popular y Juanma Moreno lo que ha hecho ha sido justamente lo contrario. ¿Cómo? De momento han prescindido de las siglas, mientras que el PSOE no solamente se basa en las siglas, sino que ha recuperado el color rojo de todos los actos de antaño, y donde el verde-blanco, bueno, pues parece que ha desaparecido. Entonces, Bonilla se está distanciando de esa forma de campaña diciendo: yo soy autónomo. Pero detrás de esto hay algo más importante, a mi juicio, y es que efectivamente Juanma Moreno está convencido, primero, de que va a tener buenos resultados, de eso nadie lo duda, y que esos buenos resultados le van a catapultar o le van a consolidar al frente de la baronía andaluza del Partido Popular. Y a cambio, ¿él qué va a pedir? Va a pedir sencillamente, que no haya interferencias de los de Génova 13, como las tenían antes, con Pablo Casado y con Teodoro García Gea, y manos libres para actuar. Aquí no solamente se juega el futuro del Partido Popular en Andalucía, sino también el futuro político de Juanma Moreno y, si me apuráis, de su mano derecha, Elías Bendodo, colocado en las alturas del Partido Popular. Por tanto, creo que es inteligente el movimiento que ha hecho Moreno Bonilla para tener las manos libres el día después, en función de lo que pueda suceder. Porque de lo que yo personalmente estoy bastante convencido, lo decía el otro día en el artículo de Extra Jaén, al señor Bonilla se le nota que no traga a sus amigos de la derecha. No acaba de estar convencido de que eso sea bueno ni para él, ni para su partido, ni desde luego para Andalucía, y sobre todo porque está ayudando mucho
y les están echando un cable fenomenal los de Vox de Castilla y León, y sobre todo su vicepresidente. Sí, yo en relación a la proclamación, digamos, de autonomía o de independencia de Juanma Moreno, yo creo que eso no es una pose, en efecto. Quien manda en el PP de Andalucía es Moreno. Él mismo casi hacía el chiste, decía, ayer dice, ¿quién me lo iba a decir a mí hace unos años? Perfecto, hace solo 3 años y medio, Moreno estaba muerto, pero fue capaz de resucitar. No le ha ocurrido además lo que a otros compañeros suyos en su situación. Recuerdo a Cospedal en Castilla-La Mancha o a Monago en Extremadura. También a ellos de algún modo les tocó el gordo, pero no supieron invertir aquel botín, que Moreno sí ha sabido invertirlo y por eso está en muy buena posición electoral. Decía Pepe, la campaña tiene aires o claves nacionales. Claro, es que estas elecciones técnicamente son autonómicas, pero políticamente son nacionales, porque es mucho lo que se juega aquí, no solo Moreno, sino también Feijóo. Digamos, una victoria de Moreno al estilo de Ayuso contribuiría a opacar en buena medida el triunfo de Ayuso y la deriva populista que le quiere imprimir al Partido Popular la presidenta madrileña y que no es la que quieren ni Feijóo ni tampoco de Moreno por trayectoria política, por temperamento. No quieren ese PP cercano a Vox que sí le gusta a Ayuso. Digamos, ¿están moviendo demasiado los partidos el espantajo de Vox? No lo sé, es que lo muevan o no lo muevan, Vox está ahí. Yo sigo creyendo que las encuestas le dan por debajo de lo que seguramente va a sacar. Si le dan por debajo, eso significa que el PP no va a estar en los 50 diputados. Digamos, a mí me cuesta pensar que de pronto las derechas en Andalucía se pongan en 70 y tantos escaños. Me cuesta pensarlo. Hay vasos comunicantes entre los dos electorados de PP y Vox, y si Vox sube más de lo que dicen las encuestas, probablemente el PP se quedará en los 40 y pico, y con 40 y pico difícilmente le va a poder decir a Vox que no entre en su gobierno, ¿no? 59 tuvieron las 3 derechas en diciembre de 2018, sería una evolución. La clave está en si hay algún tipo todavía de argumentos que se puedan sacar, conejos de la chistera, para movilizar a la izquierda. Parece que Inmaculada Nieto, cual Penélope, ya sí espera en Santa Justa al menos 2 veces que llegue la nueva lideresa de las izquierdas a la izquierda del PSOE, Yolanda Díaz. Para sumar hace falta combatir estas restas de Andalucía, y va a ser muy importante saber si los argumentos que mueven al abstencionismo de izquierdas, que es votar muchas veces con las tripas, a punto de vomitar, van a darse. Van a removerse asuntos que están escondidos y que pueden aparecer en las últimas horas. Va a ser más efectivo el asunto del tú más en materia de corrupción. Pepe, Antonio. Sí, yo creo que el tema de la corrupción es un tema que va a salir con fuerza en esta campaña, y fundamentalmente también creo que quien va a sacarlo al ruedo va a ser Vox, concretamente. Tiene algunos asuntos ahí guardados, me consta, desde hace tiempo, y creo que los va a explotar electoralmente. Otra cosa es que eso resulte eficaz o no. A Vox le va a interesar sobre todo hacer ruido y que se hable de ellos. Ese es el gran objetivo que tiene en este momento. Por tanto, el que lo estén los partidos promocionando, no lo sé, pero sí con ponerles permanentemente como eje de su discurso, les colocan en una situación que quizás no les correspondería electoralmente en este momento, ¿no? Manolo, es que la pregunta que planteaba de cómo movilizar la izquierda a su electorado, es que esa es la pregunta del millón de estas elecciones, ¿no?
seguramente si lo supiéramos, en fin, nos darían el Nobel de Ciencias Políticas. Esa es la gran pregunta que además el Partido Socialista no sabe aún cómo resolver. Yo comparto con Pepe esa idea de que el Pedro Sánchez de 2022 no es el Pedro Sánchez, eso dicen las encuestas de hace 3 años, está más debilitado y además está más debilitado pese a tener una gestión, en fin, bastante saludable en muchos aspectos, ¿no? Y no ha habido grandes errores de gestión, más bien éxitos, pero tiene ese lastre que está utilizando además muy intensamente el Partido Popular, de que tiene unos aliados que son letales para una parte del electorado, incluso socialista. De ahí que Moreno esté insistiendo tanto en querer captar esa franja, digamos, templada o menos ideologizada de votantes socialistas. Aún así, un apunte sobre las encuestas, que como sabéis, digamos, pues parte claramente como favorito del Partido Popular. Me decía antes de ayer, un experto en este mundo de las encuestas, aparte de tomar todas las precauciones, sí decía que él advertía que en este momento el voto oculto, vergonzante, es el del Partido Socialista. No es el de Vox o el de la derecha, como ha sido en otras elecciones, que ahora sí hay votantes socialistas que se avergüenzan o que no quieren explicitar su voto. Si eso va a tener un efecto el día de la votación, bueno, es pronto para saberlo, pero me cuesta pensar que el Partido Popular pueda aventajar al Partido Socialista en 8 o en 10 puntos, digamos, al mismo Partido Socialista que en las generales de 2019, pues le sacó 5 o 6 puntos al PP y a Vox. ¿Se va a producir ese vuelco en el 19 de junio? Pues la verdad es que nadie lo sabe, ¿no? También va a depender, y yo creo que la campaña está encarada justamente por ahí en la utilización de los medios y fundamentalmente la televisión. Estamos hablando de un escenario político muy mediatizado donde la televisión, las imágenes juegan un papel fundamental y estamos comprobando una cosa. Hablabas hace un momento del desgaste de Pedro Sánchez. Yo lo comparaba, o creo que se puede comparar en este momento su debilidad como imagen popular a la que tuvo Adolfo Suárez cuando estaba tremendamente acosado antes de que le obligaran prácticamente a dimitir. Es decir, está demonizado Pedro Sánchez. Y eso es algo que se constata no ya en los ámbitos políticos, incluso en la calle. Es decir, acordaos cuando algún personaje como, que en paz descanse, Gregorio Morán, se le sacaron los chistes, que los chistes llegaban a la barra de los bares. Hoy en la barra de los bares uno percibe, si habla de política o saca algún tema político, una cierta animadversión a Pedro Sánchez. Pero estoy contigo. Puede que sea en este momento una gran parte del voto oculto, el voto vergonzante. Pero no creo que cambien mucho las cosas en función de la campaña. Insisto, como Vox consiga perdió su primera oportunidad con el asunto del empadronamiento, pero como Vox consiga un argumento, un asunto que explotar convenientemente y se le dé cancha, desde luego me parece que ese porcentaje de electores hacia la derecha, en conjunto, va a subir respecto a lo que pasó en 2018. Bien, pues vamos a seguir esas pulsiones de la campaña en las horas venideras. Nuestro próximo encuentro será ya en plena campaña electoral, apenas unas horas restan para ello. Antonio Avendaño, Pepe Fernández, Sevilla, queridos, hasta muy pronto. Hasta la semana que viene. Pronto, gracias. Medianoche del jueves 2 al viernes 3 de junio. Empezará la quincena fantástica, fantasiosa, nerviosa, pretenciosa de la campaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio. La auténtica hora de la verdad, la hora de la mentira también, la hora de ir de frente, la hora de disimular. Ha llegado la hora en cualquier caso y nosotros lo vamos a contar
algunas de las últimas imágenes ahora del carrusel preelectoral en nuestra tierra. El miércoles que viene volvemos en este cuaderno de bitácora. Hasta entonces, sed curiosos e indagad. Adiós.